Un segundo, está ya iniciando la grabación. Bueno, nuevamente buenas noches a todos. Bienvenidos a esta segunda sesión, tercera sesión síncrona, perdón, de este curso de Contabilidad 1. Haciendo un poquito de recapitulación de lo visto en las 2 semanas anteriores. La primera semana vimos por ahí un tema de una autoevaluación para conocer si los alumnos tenían algún conocimiento previo de la materia. Y la semana pasada estuvimos viendo el tema de las nociones preliminares, que es del capítulo número 1. Respecto a ese tema, como ya recién les comentaba hace unos instantes, ya se cargó la actividad. Esa actividad técnicamente tenía vencimiento este domingo 6 de febrero. Sin embargo, por temas de que por ahí se tardó un poquito la universidad en mandarnos ese archivo ya convertido en formato, se les va a dar una prórroga de 3 semanas más, es decir, si mal no recuerdo, hasta el día 27 de febrero se vence la actividad. Para aquellos alumnos que me han preguntado, ya pueden proceder a hacer su autoevaluación. También ya se procedió el día de hoy a hacer la evaluación de todos la participación en el foro de bienvenida, donde nada más se solicitaba 2 preguntas muy sencillas respecto a la expectativa de lo que viene siendo el curso de Contabilidad 1. Y tenemos en la universidad, el día de hoy se va a ver el tema del capítulo número 2. Este capítulo habla de lo que viene siendo los conceptos de capital activo y pasivo, que ahorita vamos a ir mencionando, vamos a ir desglosando, y para lo cual también por ahí ya se cargó una actividad. Esta actividad, permítanme un segundito, si mal no recuerdo, está programada su vencimiento para el próximo domingo, 13 de febrero. Es muy importante que esta actividad, a diferencia de la otra, no es un cuestionario autoevaluable. En esta, como tal, sí van a tener que subir un archivo a la plataforma donde se les está pidiendo una tarea muy puntual. Esa tarea hay que incorporarla más tardar, como ya les mencioné, el día 13 de febrero, y esa tarea la tienen que incorporar con las características que viene ahí en la rúbrica, es decir, qué es lo que se va a evaluar en esa tarea, ¿ok? En esta semana no está programada ningún foro, no hay programado ningún foro para esta semana, pero sí es importante darle seguimiento a la tarea programada que ya mencionamos. Esa tarea obviamente va relacionada con el tema del día de hoy, ¿ok? Vamos a iniciar, nada más, por favor, confírmenme si se ve la presentación que voy a poner. Sí, dice Profesor, buenas noches. Nada más para que me quede claro, lo que ya debemos de tener hecho, bueno, la evaluación diagnóstica ya se hizo, el cuestionario SCORE, el foro, y tenemos esta semana para hacer el formato de Word que usted nos pidió, ¿verdad? Sí, sí, exactamente, Virginia. Sí, de hecho, ahorita, como le comentaba, la evaluación diagnóstica ya se presentó. Es una evaluación que no iba a tener ningún efecto en lo que viene siendo la calificación final dentro del tema de las actividades. Como ya se mencionó, era para efectos de conocer el conocimiento previo a la materia. Esa ya fue la primera semana. La segunda semana, que fue la semana pasada, estamos hablando del formato SCORM, que es el que les estoy comentando, que tiene vencimiento hasta finales de mes, porque por ahí se atrasó un poquito el tema de que nos envían el archivo para poder incorporarlo. Y el otro tema es el foro de bienvenida, que ese también era para la semana pasada y que obviamente ya se acaba de evaluar. Y por último, vamos a tener el tema del capítulo 2, que es capital activo y pasivo, y ese es un formato que es lo que usted comenta, que les estoy pidiendo con ciertas características y que tiene fecha como límite de entrega el próximo domingo 13 de febrero. Perfecto. Estas se van a ir cargando en la medida de lo posible ya todas las actividades, al menos hasta el examen parcial, para que tengan un conocimiento ya general de manas y vayan avanzando en los temas en dado caso de que obviamente quisieran investigar algo independientemente de lo que yo les hago en cada una de las sesiones, ¿verdad? Ok, perfecto. Muchísimas gracias, maestro. Ok. Muy bien.
Vamos a iniciar. Como ya les comentaba ahorita al principio de la sesión, el día de hoy, de acuerdo al programa, vamos a ver el tema de lo que viene siendo el capítulo número 2, que habla de lo que vienen siendo los conceptos de capital, activo y pasivo. Este es un tema muy interesante porque de aquí parte prácticamente todo el tema contable en cuestión financiera. Este capítulo, como ustedes ya tienen el conocimiento, es del primer curso de contabilidad de Lial Lara Flores, y en él vamos a ver los conceptos que son muy relevantes. Vamos a ir mencionando uno por uno. Como ya les comenté, este curso de contabilidad 1 es un curso muy didacta en el aspecto de que es importante conocer los conceptos más que saber cómo contabilizar las cosas. Cuando veamos los otros cursos, tanto el curso de contabilidad 2 como el 3, nos vamos a meter un poquito más al registro. Pero como yo siempre les he comentado, es importante que conozcan estos conceptos porque de aquí es donde, o más bien dicho, estos son los conceptos básicos de la información financiera que ustedes tienen que conocer para la toma de decisiones empresariales. Entonces, vamos a iniciar esto y ahorita vamos a mencionar en qué estado financiero se ven reflejados estos conceptos y qué comprende cada uno de ellos. El capital activo y pasivo. El objetivo en este curso es conceptos que ya mencionamos, qué es el capital, qué son los y sobre todo qué son los pasivos dentro de una empresa. Vamos a definir de manera muy puntual cada uno de estos haciendo unos ejemplos de cada uno de ellos. Vamos a definir la palabra capital. La palabra capital como tal tiene diferentes conceptos. Ahorita vamos a ir mencionando cada uno de ellos. Si lo vemos como un término contable o si lo vemos como un término de genérico de capital, es todo aquello que nosotros poseemos para hacer frente con nuestro patrimonio. ¿Ok? O sea, ¿qué tenemos de capital? ¿Cuál es nuestro patrimonio? Ese es el concepto general de lo que viene siendo el capital contable. Vamos a hablar de varios y cada uno de sus significados. Dice que el capital por lo general se refiere a dinero o a los bienes expresados en dinero que posee una persona. Un ejemplo, el señor José Gómez es propietario de un terreno con valor de 300,000 pesos y un edificio de 600,000 pesos. Por lo tanto, su capital es de 900,000 pesos. Aquí estamos hablando de un capital propio. ¿Por qué? Porque es de una persona física. Más adelante vamos a desglosar cómo se constituye el capital de lo que vienen siendo las personas morales o las empresas, ¿ok? Para poder tener un concepto claro del verdadero significado que el capital tiene en el estudio de la contabilidad, explicaremos lo que se entiende por este concepto en los tres aspectos que por sí mismo puede presentar. Y aquí vamos a mencionar cada uno de sus conceptos. Vamos a hablar de lo que es el capital económico, el capital financiero y el capital contable. Como tal, reitero, tiene varias acepciones y ahorita vamos a ir mencionando cada una de ellas. ¿Qué es el capital económico? El capital económico es uno de los factores de la producción para poder producir riqueza. Ejemplo, un carpintero, sus herramientas de trabajo constituyen su capital porque sin ellas no puede hacer productivo su trabajo. En el caso de las empresas, sería la maquinaria y equipos necesarios para llevar a cabo un proceso de producción. Dentro de lo que siendo el ámbito financiero, esa parte se le conoce como capital de trabajo. No es otra cosa más que todas aquellas herramientas que nos sirven a nosotros para producir un ingreso, para producir algo. Vamos a suponer que, por ejemplo, la empresa Ternium, que se dedica, que viene siendo el tema del acero, pues todas las maquinarias que ellos tienen para producir sus productos, para en un momento dado llevar a cabo su proceso productivo, forman parte de su capital económico. ¿Por qué? Porque si no tuvieran estas herramientas, estas maquinarias, estos equipos, no podrían llevar a cabo dicho proceso productivo. A eso se refiere cuando hablamos de capital económico. Un segundito, por favor. Una disculpa. Bueno, regresamos con el tema. Posteriormente tenemos lo que viene siendo el capital financiero. ¿Cuál es el capital financiero? Es el dinero que se invierte para que se produzca
una renta o un interés. Aquí esto es muy importante. Todo aquel capital financiero es cuando hablamos netamente de dinero líquido, es decir, todo aquel capital que se mueve dentro del ámbito bursátil y del ámbito financiero. Y aquí el ejemplo es muy sencillo. Cuando nosotros vamos a adquirir un préstamo con una institución financiera, obviamente ellos nos van a prestar un capital o nos van a prestar un recurso, por lo cual nos van a cobrar un interés. Hay que entender que los bancos, su principal ingreso son las comisiones bancarias y todos los intereses que cobran por facilitar capital de trabajo, capital financiero a las empresas para que puedan producir. Entonces, aquí tenemos un ejemplo muy sencillo. Si nosotros vamos al banco, solicitamos un préstamo, pues este capital financiero que nos están dando nosotros, a ellos les va a representar una renta. ¿Por qué? Porque el banco no presta sin obtener algo a cambio. Es decir, ese ingreso que va a tener o esa utilidad o esos intereses, réditos, como le quieran llamar, es el ingreso del banco por el préstamo que nos está haciendo. Obviamente, cuando nosotros se lo vayamos adquiriendo o se lo vayamos pagando, más bien dicho, vamos a ir disminuyendo ese valor del capital, o sea, de la deuda, y obviamente ellos van a ir cobrando sus intereses. Otro ejemplo muy sencillo es el que tenemos en el caso del capital social. El capital social como tal está dentro del capital contable de las empresas. Y el capital social es aquel capital que aportan los socios para constituir una sociedad, una empresa o una sociedad dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que ya mencionamos en la clase pasada, que la más común es la sociedad anónima de capital variable, la cual está constituida para perseguir un lucro o una utilidad. ¿Qué es lo que hacen estas personas que aportan su dinero dentro de la empresa? Pues obviamente es un capital financiero que ellos tienen, es un recurso que ellos tienen. Pues si lo invierten en acciones de determinada empresa, pues obviamente, ¿qué es lo que esperan obtener? Un dividendo, esperan obtener una utilidad. Generalmente las personas, y como ustedes conocen, no invierten el dinero para obtener pérdidas, generalmente lo utilizan o lo invierten, más bien dicho, para obtener ingresos que en el término fiscal se le conoce como renta. Cuando hablamos de un ingreso, cuando hablamos de una renta, es como si estuviéramos hablando de una renta, ¿ok? Entonces, esas personas esperan obtener sus dividendos a través del capital financiero que aportan a las empresas. Y en términos contables tenemos lo que es el capital contable. ¿Qué es el capital contable? Es la diferencia aritmética entre todas las propiedades de la empresa, que son los activos, y el total de sus deudas y pasivos. Aquí, antes de iniciar a mencionar cada uno de estos conceptos, me gustaría nada más que sí apuntaran la regla básica de lo que es el capital contable. Como ya lo menciona aquí la literatura o el libro, el activo o las cuentas de activo, a lo que se refiere cuando hablamos de activos en una empresa, y no necesariamente una empresa ni en una persona física con actividad empresarial, inclusive en nuestras propias finanzas, los activos son todos aquellos derechos y bienes que tenemos como personas físicas y como personas morales. Y los pasivos son todas aquellas deudas y obligaciones que tenemos como personas físicas y morales. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo dentro de todos mis activos, que en el siguiente capítulo, en la siguiente sesión, vamos a ir desglosando cada uno de ellos, yo tengo, no sé, 100,000 pesos en el banco, por poner un ejemplo. Dentro de mi cuenta de banco, que es un activo, yo tengo 100,000 pesos. Pero también tengo deudas por 60,000 pesos. Es decir, yo le debo a la tarjeta. Lo voy a poner en un ejemplo muy sencillo, así en el ámbito personal, y luego ya lo vamos metiendo al tema en el ámbito empresarial. Yo tengo 60,000 pesos de pasivos o de deudas. Mi capital social es de 40,000 pesos. ¿Por qué? Porque la fórmula para determinar el capital contable es todos mis activos o todos mis bienes y derechos menos todos mis pasivos o deudas y obligaciones es igual a mi capital contable. Es decir, yo tengo 100,000 pesos, pero debo 60. Si yo liquidara esas deudas, me voy a quedar con un capital de 40,000 pesos. Entonces, esta es la clave de este capítulo, es la clave de entender la parte financiera, que ahorita voy a comentarles dónde se ve esa parte, pero sí es importante que esto quede bien claro. Todos los activos menos todos los pasivos es igual a mi capital contable, ¿ok?
Ahora sí, vamos a las definiciones. Como ya lo mencionamos, ¿qué son los activos? Representan todos los bienes y derechos que son propiedad de la empresa. En el capítulo que sigue, cuando ya desglosemos cómo se clasifican cada uno de los activos, les menciono muy rápidamente en el ámbito empresarial, cuando tenemos cada una actividad económica, los activos como regla general se clasifican en activos circulantes, fijos y diferidos. Ya la próxima semana vamos a ver qué se clasifican así y por qué están representados así en el estado financiero denominado balance general. Todos los pasivos también se clasifican como circulantes, fijos y diferidos, y también vamos a explicar por qué se clasifican así. Entonces, todos los activos no es otra cosa más que nuestros derechos, llámense fijos, como pueden ser la maquinaria, el equipo de transporte, el equipo de cómputo, llámense circulantes como la caja, banco, clientes, deudores diversos, impuestos a favor, llámense diferidos como pueden ser las rentas pagadas anticipado, etcétera. Un segundito. Ahí sí ve la presentación. No, profe, se ve la pantalla. Ahí sí ya se ve. Ok, muy bien. Pero Entonces, todo lo que vienen siendo los... Sí, es que se está teniendo un poquito de problemas con el Meet, pero bueno, lo bueno es que ya se vio, ¿ok? Les comentaba, todo lo que viene todo lo que viene siendo los activos, representan todos los bienes y derechos de una persona física o de una persona moral, ¿ok? Un segundito, es que me están comentando que se está viciando un poquito la presentación, déjenme volverla a poner. Ok, ahí la intenté, pero no, nada más confírmeme, por favor. No se ve. No, profesor. Sí, es lo que estoy viendo que se estaba quedando. Me hace muy raro porque sí la estoy proyectando, permítanme. Ahí ya se vio. No. Bueno, no, profe. probablemente sea sea un detalle técnico porque sí se está presentando de la manera correcta. Bueno, les voy explicando lo que voy viendo aquí en lo que es la presentación del día de hoy. Como ya les mencionaba, pues ya queda claro o ya mencionamos lo que vienen siendo los activos. ¿Qué tenemos posteriormente a esto? Tenemos lo que viene siendo los pasivos. ¿Qué son los pasivos? Representan todas las deudas y obligaciones a cargo de la empresa. Así como les comentaba en un principio, que los activos se clasifican como circulantes, fijos y diferidos, los pasivos se clasifican igual. Y son todos aquellos compromisos que tenemos con terceros y por los cuales obtuvimos algún beneficio para poder generar ingresos. Por ejemplo, los proveedores. En el caso de los proveedores tenemos todas aquellas mercancías que nos son, que compramos crédito y por lo cual tenemos la obligación de pagar posteriormente. Los acreedores diversos, que son todas aquellas deudas que tenemos con personas a las que les debemos alguna situación económica diferente a la compra de mercancías, como puede ser la compra de maquinaria, puede ser el pago de servicios, etcétera. Y tenemos también los préstamos bancarios, los créditos hipotecarios, etcétera. Eso vienen siendo lo que vienen siendo las cuentas de pasivo, todas las cuentas que representan el pasivo y son las deudas y obligaciones que se tienen para con terceros. Es el capital contable. Ya lo mencionamos, son todos aquellos o todo el remanente que tenemos como patrimonio dentro de una persona, dentro de los negocios o de las empresas o inclusive dentro de nosotros mismos como personas físicas con actividad empresarial, que inclusive en la clase pasada ya habíamos mencionado que una persona física con
empresarial, igual que una persona moral, solo que se hace a través de un capital propio, es decir, que la persona es la que invierte su dinero para llevar a cabo esa actividad económica. ¿Okay? Cuando el capital contable es positivo. El capital contable es positivo cuando el valor contable de los activos es mayor que el de los pasivos. 1,000 pesos de activos y tengo 60,000 pesos de pasivos, mi capital contable va a ser de 20,000. ¿Qué pasa cuando el capital o cuando es negativo el capital contable? Cuando mis pasivos son mayores a mis activos. Esto generalmente en el ámbito financiero no se ve bien. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos tener un capital contable negativo como tal. Generalmente en ese tipo de situaciones lo que hace es hacer una presentación más puntual respecto a... Y obviamente se puede hacer aportaciones por parte de los socios o en su defecto aportar dinero a la empresa por parte de la persona física que está llevando a cabo dicha actividad económica. Por eso es que no es viable, o más bien dicho, financieramente no se ve correcto, perdón, que el capital contable sea negativo. ¿Ok? No. Sí, se está cortando. Yo creo que el reitero es netamente de la red o del Meet, porque estamos teniendo aquí alguna situación de intermitencia. Pero bueno, vamos a continuar. Ya mencionamos lo que viene siendo el capital contable. También existen varias cuentas de cómo se puede clasificar ese capital contable. O las más comunes que se utilizan dentro de la contabilidad comercial son las siguientes. Es el capital en giro o capital invertido, que no es otra cosa más que el valor de valores, el conjunto de valores propios o ajenos invertidos en una empresa, es decir, la cantidad de dinero que una persona o que una empresa necesita para seguir funcionando de manera habitual, es decir, todo lo que se necesita poner como capital de inversión para que pueda operar de manera normal. ¿Ok? ¿Sí me escuchan o se sigue cortando mucho la presentación? Todavía se corta. Bueno, vamos a tratar de seguir con la clase. En el peor de los casos, la clase se está grabando como tal. Si en un momento dado no se pudiera llevar a cabo al 100% por la intermitencia, la pudieran ver al final de la sesión para que los conceptos que no queden claros, pues ahí los podamos entender y que me puedan mandar sus dudas en caso de que se siga cortando. ¿Ok? ¿Qué es el capital propio? Ya lo mencionamos. El capital propio es el que pertenece a una sola persona. Yo como persona física puedo tener un capital propio y puedo invertir ese capital, como ya lo mencionamos, yo solo, es decir, puedo llevar a cabo una actividad empresarial, puedo invertirlo en un pagaré dentro de las instituciones financieras como capital financiero para obtener una utilidad, es decir, lo que invertimos en ambos. Puedo meterlo en una sociedad anónima para obtener dividendos a través de una aportación social, etcétera. O simplemente acabo una actividad empresarial o comercial para obtener utilidades por mi capital social o por más bien dicho, por mi capital propio que tengo yo como persona física. ¿Ok? ¿Qué es capital social? Ya lo mencionamos ahorita. Es el importe total que se han comprometido a aportar las personas que constituyen una sociedad y el cual se plasma en un documento denominado acta constitutiva. Aquí esto también es muy importante. La mayoría de las empresas están constituidas por socios. Los socios, como ya lo mencionamos, son aquellas personas físicas que invierten su dinero o su capital financiero en una empresa para obtener dividendos o utilidades. Cuando se constituye una persona moral o una empresa como tal, tiene que hacerse a través de un documento denominado acta constitutiva. Esta acta constitutiva no es otra cosa más que un protocolo
mediante un notario público en el que se plasma cuáles van a ser las características de esa empresa, cuál es el fin para lo que se constituyó y cuál es el valor de las aportaciones o de las acciones que van a hacer cada uno de los socios para constituir esa persona moral o ese negocio, o esa empresa o como le quieran llamar en el ámbito real. Nosotros, para poder dar de alta a la empresa en el servicio de administración tributaria, tenemos que tener ese documento denominado acta constitutiva. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros no hacemos ante un notario público que dé fe y le digamos, ¿sabes qué? Nosotros tenemos la intención de constituir esta empresa en el cual el giro va a ser la compra y venta de equipo de cómputo, compra y venta de artículos industriales, o nos vamos a dedicar a la fabricación de, no sé, vasos de plástico, etcétera. Ahí se va a plasmar la actividad. Y obviamente ahí le vamos a decir, el socio A, el socio B, el socio C, el socio D, etcétera, van a aportarnos a determinado número de acciones con un valor de tanto, y el capital social con el que se va a iniciar la empresa es de tanto. Aquí también cabe mencionar, y esta parte es muy importante, que las personas morales se deben de constituir por lo menos de 2 socios con un capital de 50,000 pesos. Por poner un ejemplo, puede haber 2 socios que cada quien aporte 25 acciones de 1,000 pesos y el otro socio igual de 25,000 pesos, 25 acciones de 1,000 pesos, ya se constituyen 50 acciones con un capital de 70,000 pesos. Así lo marca la Ley General de Sociedades Mercantiles para la constitución de una persona moral bajo el régimen de sociedad anónima de capital variable, que es donde se obtienen, y como ya lo mencionamos, fines de lucro. Sin esa actividad como tal, o más bien dicho, sin ese protocolo ante un notario público, nosotros no podemos hacer la constitución fiscal dentro del sistema de administración tributario. Por eso, a eso se refiere con el acta constitutiva. Para poderla hacer formal, para poder tener una constitución de una persona moral, tiene que hacerse con un notario público a través de un documento denominado acta constitutiva. ¿Dónde se ven reflejados estos conceptos? No quisiera adelantarme mucho porque sí es un poquito extenso el tema, y reitero, lo vamos a ver en las clases posteriores. Todo lo que viene siendo las cuentas de activo, pasivo y capital contable se ven reflejadas en un estado financiero que se le conoce como balance general o estado de situación financiera. ¿Qué significa? Este informe financiero que nos va a servir para conocer cuál es la situación financiera de la empresa a un periodo determinado. Ahí se ve reflejado estos movimientos. Ahorita les ponía un ejemplo muy sencillo donde les decía que a título personal yo puedo tener determinada cantidad de activos y determinada cantidad de pasivos, y obviamente el remanente entre restarle a mis activos el total de mis pasivos me daba mi capital contable. Estos conceptos que estamos viendo ahorita se ven en el estado financiero balance general, y aquí les voy a poner un ejemplo. Es un ejemplo muy sencillo, nada más para que lo vayamos visualizando y nos vayamos familiarizando con los informes financieros. El balance general no es otra cosa pero más que una hoja donde vemos nosotros la situación financiera de la empresa. Ahorita, si se fijan, y no sé si se esté viendo la presentación, aquí tengo un ejemplo muy sencillo de lo que es un balance general. Si se fijan, aquí, reitero, cuando ya veamos este tema más en forma, vamos a desglosar cada uno de los conceptos, pero si se fijan aquí, yo tengo un total de activo de 1,000,000 de pesos, que no es otra cosa más que sumar mi activo circulante y mi activo fijo y mi activo diferido en un momento dado de que lo pudiera tener. En este caso, y para efectos de ejemplo, yo tengo dentro de mi total de activo 1,000,000 de pesos, que no es otra cosa más que el total de mis activos circulantes más mis activos fijos me da 1,000,000 de pesos. Y del lado derecho tengo todo lo que vienen siendo mis pasivos, es decir, estos son todos mis bienes y derechos, es decir, todo lo que yo poseo y de lo que tengo disposición dentro de la empresa, y de este lado son todas mis obligaciones. Si se fijan aquí, tengo 2 conceptos de pasivo, que también, como lo mencioné hace unos instantes, el pasivo también se clasifica en circulante, fijo y diferido. Si yo sumo 200,000 pesos de pasivo circulante y 60,000 pesos de pasivo fijo, me va a dar 260,000 pesos. ¿Qué quiere decir? Que si a mi total de activos de 1,000,000 de pesos, yo le resto los 260,000 pesos de pasivos,
Mi capital contable es la diferencia aritmética de restar esta cantidad, es decir, mis activos menos mis pasivos, me da 740,000 pesos. Ya en posterior tema voy a explicarles por qué tiene que dar lo mismo, pero aquí si se fijan, se cumple esa regla que a todos mis activos, el resto todos mis pasivos y mi capital contable es lo que yo tengo después de realizar mis activos y liquidar, o más bien dicho, de realizar todos mis derechos, liquidar mis deudas y el remanente es con lo que realmente yo dispongo. Muchos pudieran decir, pues no pago las deudas, pero en términos contables, pues así es. Activos menos pasivos es igual a capital contable, ¿ok? ¿Algún comentario, alguna pregunta sobre lo que hemos estado viendo de estos conceptos, por favor? Sí, adelante, Belén, a sus órdenes. Sí, a mí no me quedó muy claro la diferencia entre el capital social y, bueno, el capital que antes mencionó antes de ese, que no lo vi muy bien el nombre. Si pudiera explicármelo más o menos un poquito mejor. Digo, A otra ver, vez nada porque más, no es que se está entrecortando. lo ¿Qué entendí. parte, como te digo, para escuchar, qué parte no es la que no le quedó claro para explicárselo bien? El de social, el capital social, porque, bueno, yo tenía entendido igual que era como de las inversiones que, bueno, del inversionista, Sí. que los Ahorita, mediante, bueno, pues sí, las inversiones. sí. Miren, ahorita, bueno, a lo mejor ahí me faltó comentarlo más a detalle. El capital contable como tal, es que no me quiero adelantar. El capital contable como tal, aritméticamente no es otra cosa más que el activo menos pasivos es igual a capital contable. Sin embargo, el capital contable se constituye no solo de lo que vienen siendo las aportaciones de los socios, sino también de lo que viene siendo otros conceptos contables que ahorita no me quisiera meter tan a detalle para no confundirlos. Lo que sí les puedo adelantar es que también el capital contable está constituido por las utilidades o las pérdidas generadas de la empresa, pero esas pérdidas o esas utilidades se ven reflejadas en otro estado financiero que se llama estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias. Un ejemplo, aquí yo tengo 350,000 pesos de capital social. Como ya lo mencioné, para ver si más o menos queda claro el concepto, el capital social es el dinero que invierten los socios para constituir la sociedad. Un ejemplo, vamos a suponer que aquí sean dos socios y que cada uno haya aportado 175,000 pesos cuando se constituyó la empresa. Son estos 350,000 pesos. Y las utilidades, que en este caso son utilidades, es de 390 o 390,000 pesos. Si tuviéramos un estado de resultados, que es el otro balance general, yo les diría, mira, esta utilidad se determinó de la siguiente manera, que también ese estado de resultados lo vamos a ver más adelante. Y voy a hacer ahora sí que el match para que ustedes vean de dónde sale este concepto de utilidades o pérdidas acumuladas. Si suponiendo que este estado financiero fuera el 31 de enero de compañía creciendo SADCB, al 30, Sociedad Anónima de Capital Variable el 31 de enero, tuvimos una utilidad de 390,000 pesos. A grosso modo, y reitero para no hacer muy confuso el tema, es ingresos menos costos menos gastos da utilidad o pérdida. Si yo dentro de ese estado financiero tuve una utilidad de 390,000 pesos, tiene que ir en el capital contable. Pero no me quisiera adelantar a eso sin que se conozca primero, claro, los conceptos de lo que son. Dentro del balance general, los conceptos de activo, pasivo y capital. Respecto a lo que usted comenta, el capital social es el dinero que aportan los socios, pero que está dentro del capital contable de la empresa. No sé si me explique. Sí, ya un poquito mejor, sí. Es que no se había cortado, no lo había escuchado mejor muy bien. Muy bien. Si no con toda confianza lo volvemos a explicar. La idea es que no se quede ninguna duda. ¿Alguien más que tenga alguna duda o aportación respecto al tema del día de hoy para hacer un resumen? Pero sí me gustaría que si algo no entendieron, cuantas veces sea necesario, por favor pregunten.
Aneta, adelante, por favor. Sí, Anet Cadena ha levantado la mano. ¿Hay alguna duda, Anet? Ok, no funciona su micrófono. Si gusta escribirme, por favor, su duda y aquí la plasmamos para que los demás escuchen, si es tan amable. Respecto a de que no se ve la presentación, sí, desafortunadamente estamos teniendo problemas con la conexión. No sé si sea la de un servidor o en temas generales, pero se está batallando un poquito con el Meet. Sin embargo, todo lo que les estoy explicando es prácticamente lo que viene en la presentación, en dado caso de que no se vea. Ok, dice, quería decir que otra profesora nos comentó que todos apagaran las cámaras y micrófonos para que tuviera más estabilidad. Sí, probablemente eso pudiera ser. Veo que muchos están apagados con cámaras y micrófonos, para que en un momento dado se pudiera ver. La presentación no la puedo subir a la plataforma por temas que así no lo solicitan. La presentación está basada en cada uno de los conceptos de lo que viene siendo el libro de contabilidad, el primer curso de contabilidad. No es otra cosa más que una manera de presentar dichos conceptos, pero como tal no la podemos incorporar a la plataforma. A ver, Marisol, adelante, por favor. No se escucha, Marisol, se me hace que tiene el micrófono apagado. ¿Ya me escucha? Sí, a sus órdenes, sí, a sus órdenes. En lo que es la hoja de balance general, que nos puso un ejemplo, lo que es capital contable lo pone del lado de los pasivos. Sí, ¿Ahí va o es nada más un resumen? Mire, qué buena pregunta. Pero no me quisiera adelantar. Les comento algo muy rápido. Cuando vemos el tema de balance general, vamos a ver que hay dos formas de presentar el balance general, uno en forma de cuenta y uno en forma de reporte. Ahorita no quisiera entrar en ese tema, pero qué buena pregunta o qué buen comentario. En términos generales, en un balance general, cuando nos lo presenten, del lado izquierdo van a estar todos los derechos y bienes, es decir, todos los activos. Y del lado derecho van a estar las deudas y obligaciones. ¿Por qué están del lado derecho los pasivos y el capital contable? Porque del lado izquierdo tenemos lo que es de nosotros, todos aquellos derechos y bienes, llámense activos circulantes, fijos y diferidos. Y del lado derecho tenemos todas las deudas. Los pasivos como tal son con terceros, como lo que viene siendo acreedores, proveedores, instituciones bancarias, gobierno, etcétera. Y el capital contable también es del lado derecho porque aunque también es, por así decirlo, un pasivo. ¿Por qué? Porque ese dinero es lo que aportaron los socios y son las utilidades que le debemos a los socios. Por eso están del lado derecho. Cuando se presenta de esa manera, es la manera en la que le decimos, ok, tengo todos estos activos, tengo todos estos pasivos y todo este capital contable o toda esta deuda con mi socio que aportó dinero para poder generar esa utilidad. Todas las cuentas de activo, digo, para no meterme en cuestiones todavía muy técnicas, son de naturaleza deudora. ¿Qué significa esto? Que son derechos, son míos. Y todas las cuentas de pasivo y de capital son de naturaleza acreedora, es decir, que se los debo a alguien. Por eso están clasificados así. ¿Sí me explico más o menos? Sí, profe. Sí, profe, muchas gracias. Muy bien. Virginia también por ahí levantó la mano. ¿Alguna duda? Sí, profesor, ya nada más quería saber si podríamos hacer un énfasis en lo del patrimonio contable de las entidades.
Sí, un énfasis como tal, el patrimonio contable como tal, la definición es muy sencilla. No es otra cosa más que como lo menciona la literatura, es la diferencia entre restar del total de mis activos el total de mis pasivos. Y ese es mi capital contable. ¿Qué significa? Es con lo que yo cuento ya después de restar todas mis obligaciones de mis activos. Como lo mencionaba ahorita en el ejemplo, y probablemente no se ve en la presentación, el capital contable está constituido de varias cuentas o de varios rubros. Uno es el capital social, que es, ya lo mencionaba ahorita, las aportaciones, las utilidades o las pérdidas que pudieran presentarse en un periodo contable. También existen otros temas un poquito más complejos que ahorita no quisiera mencionar, como el tema de los superávits por revaluación, el tema de las aportaciones para futuros aumentos de capital, que aunque no representan todavía un capital como tal, también se pudiesen llegar a clasificar ahí o dentro de la cuenta de acreedores diversos y otras cuentas de capital que pudieran existir. Pero en términos generales, el capital contable son los recursos finales con los que cuenta un negocio o una persona física con actividad empresarial netos, es decir, activos menos pasivos es igual a capital contable. ¿Ok? Reitero, vamos a ver ejemplos más puntuales cuando vayamos viendo cada uno de estos conceptos. Ahorita lo que yo quiero es que se queden con la base, que conozcan qué representan los activos, por qué son derechos, qué representan los pasivos, por qué son deudas, qué es el capital contable. Eso es lo más sustancial del capítulo del día de hoy. No sé si más o menos quedó claro el comentario, Virginia. Sí, profesor, más que nada, como al final del capítulo del libro, vienen mencionados lo que es patrimonio restringido permanente, patrimonio restringido temporalmente y patrimonio no restringido. Era lo que tenía duda, ¿verdad? De la consistencia de ellos. Pero al igual ya con lo que ya tengo ya una idea, ¿verdad? Sí, como quiera, reitero, sí, de hecho vienen varios conceptos que se pudieran mencionar. Eso ya sería desglosarlo un poquito más a detalle. Aquí lo vuelvo al tema y lo vamos a ir viendo, no creo que no se va a ver. Lo importante es que conozcan ustedes primero lo que representan estas cuentas. Ya después, como les decía, cuando veamos activo, cuando veamos pasivo y veamos capital contable con cada uno de sus cuentas, ahí ya los vamos a ir desglosando cada uno de ellos. Ah, perfecto. Muchísimas gracias, profesor. Ok, Glass también por ahí tenía una duda, si es tan amable. Sí, profe, que no me quedó muy claro lo del capital financiero. El capital financiero como tal, existen varios tipos de capital. El capital financiero como tal son recursos que usted tiene. ¿Quién tiene capital financiero? Los bancos. También nosotros podemos llegar a tener capital financiero. El capital financiero es dinero, vaya, para acabar pronto. Si usted tiene dinero y lo invitan a participar, como cuando nos juntamos con un amigo, oye, vamos a poner un negocio, órale, ¿con cuánto le entras? No, pues que con tanto. Ese es el capital financiero que usted va a aportar. Si lo llevamos a un término legal, un término financiero, a un término fiscal o a un término formal, pues es el capital social que usted puede aportar a la empresa, pero obviamente es capital financiero. También hay que entender que el capital, así como comentario adicional, el capital social, que es las aportaciones que hacen los socios a las empresas, no necesariamente puede ser financiero. También hay capital en especie. Yo soy consultor de algunas empresas y hay socios que aportan su expertise. Un ejemplo, oye, ¿sabes qué? Hay que aportar 50,000 pesos. Ok, más que ahorita yo no tengo para aportar 25,000 y tú 25,000, suponiendo que solo fueran dos socios. Pero el socio A aporta los 50 y el socio B aporta en especie. ¿Por qué? Por el conocimiento técnico que pudiera llegar a tener de la operación o del giro del negocio. Y conforme se vaya generando liquidez o flujo y él vaya recibiendo algo de ese dinero, puede ir aportando ya después. El capital financiero también, ¿quién lo tiene? Los bancos, como les mencionaba hace ratito. ¿Qué hacen los bancos con su recurso? Oye, te presto, ok, te prestan un capital financiero para capital de trabajo, para que tú inviertas en otra situación, para que te financies.
pero obviamente pues te tiene que generar un recurso, ¿va? O te tiene que generar un ingreso, una renta, es decir, que yo tengo que obtener una utilidad por ese capital financiero que estoy prestándole a los clientes. ¿Qué es lo que hace el banco? Pues obviamente tú le vas y le inviertes, suponiendo que tú tengas un capital financiero de $1,000,000, vas y lo inviertes en un banco y te va a pagar un interés anual de 7%, pero él lo que hace es que tu millón lo presta y se lo presta a otra persona, nomás que a ellos le cobran el 20%, entonces a ti te dan tu rendimiento del 7%, él cobra el 20% y la utilidad para ellos es del 13%. Ese es el capital financiero. Yo también tengo capital financiero, tengo dinero, puedo hacer una aportación como socio a una empresa y obviamente espero obtener una utilidad o un dividendo, que es lo que se ve reflejado en el estado de resultados y que va dentro del capital contable de las empresas, cuando lo vimos ahorita como ejemplo en el balance general, ¿ok? No sé si esté claro. Ahorita que Ok, profe, muchísimas gracias. Sí, sí, ya más o menos ya entendí un poco más. Ok. profesor, ahorita que Sí, adelante. lo de los bancos o estratégica de trabajar, porque ellos se lo envuelven de una forma bien bonita. Te voy a prestar 20,000 pesos para tu negocio, vamos a llamarlo de esa manera. Pues tú encantado de la vida aceptas, pero al momento que tú pagas 20,000, pagas hasta incluso 40,000 o más, dependiendo del porciento que ellos te cobren. Pues el banco siempre va a ganar. Sí. Nosotros somos los afectados, Sí, al fin y al cabo, con sus préstamos. Siempre te come el banco. Sí, sí, por ejemplo, ese punto, volvemos a lo mismo. El banco se dedica a prestar dinero, pero lo irónico es que no te presta el banco. O sea, sí se constituye, pero el banco presta dinero del dinero que la gente aporta. Esa diferencia entre el capital, o lo que mencionaba ahorita, Virginia, usted aporta 20, a usted le prestan 20,000 y paga 35 y paga o 20 o 40. El diferencial es la utilidad del banco, es el interés del banco, es lo que ellos van a ingresar a sus arcas por haberle prestado ese capital financiero. Dentro de la contabilidad de usted, suponiendo que fue una persona física, una persona moral, esos intereses deben de considerarse gastos. ¿Por qué? Porque los tiene que ver reflejados en el estado de resultados dentro de lo que viene siendo los gastos financieros, que ese tema lo vamos a ver más adelante. Pero definitivamente ellos prestan para obtener una utilidad. No, si no prestaran, pues todo, si no cobraran nada, pues obviamente no, ese es el negocio de ellos, ¿verdad? Es como nosotros. Si nos vamos a dedicar a comprar equipo de cómputo para venta, pues lo vamos a comprar a $1, pero lo tenemos que vender arriba de $1 para obtener una utilidad. Si no, pues no sería negocio. ¿Sale? Sí, tiene razón, profesor, porque pues si no el negocio no prospera, pero el banco se pasa, la verdad es que en vez de nos afecta tu economía muy. Sí, de hecho, pues obviamente hay que entender que los bancos están regulados por el Sistema Financiero Nacional. Su forma de actuación está a través también, más bien dicho, conforman el Sistema Financiero Nacional y la forma de actuar debe de ser a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Obviamente las tasas y todo eso pues lo rige cada banco. Como es una cuestión netamente financiera, pues ellos van a determinar en qué te pueden cobrar un interés. Digo, no hay algo que regule los intereses como tal. Digo, ya es una cuestión muy personal si alguien acepta un préstamo o una situación con interés de ese nivel, pero sí, definitivamente pues no, ¿cómo se llama? No prestan gratis y como dice Belén Beltrán, si no te prestan, los otros ahorran. Vuelvo a poner el ejemplo, tú ingresas ese millón, lo prestan, pero simplemente, por así decirlo, es un intermediario. De alguna otra manera, a ti te pagan el 7 y a ellos les cobran el 20, entonces ellos nada más por estar constituidos dentro del Sistema Financiero Nacional, porque por eso digo, a lo mejor me voy a oír un poquito ahí coloquial, por eso los prestamistas o la gente que presta dinero a crédito, a réditos, los agiotistas que le llaman, están prohibidos porque no están regulados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Es algo más o menos similar, nomás que pues este es en la informalidad y lo otro es en la formalidad. ¿Ok?
Bueno, vamos a concluir ya con la clase porque probablemente haya alumnos que también estén en otra sesión al terminar. Nada más para ya finalizar el tema. Nos quedamos con el tema del día de hoy, que es el capítulo número 2, donde vimos lo que viene siendo las cuentas, o más bien dicho, mencionando los conceptos de lo que es el capital activo y pasivo. Los activos son todos aquellos bienes y derechos que tiene una persona física con actividad empresarial que realiza una actividad con aquella persona física que tiene un capital propio, que tiene un capital financiero, y los derechos y obligaciones son los pasivos, que es con lo que todo lo que nosotros le debemos a terceros por determinada situación. El capital contable no es otra cosa que la diferencia aritmética de restar al total de nuestros activos el total de nuestros pasivos para determinar ese capital contable. Existen varios tipos de capital, como el capital social, el capital fijo, el capital financiero, el capital contable, etcétera. Los vamos a ir desglosando más adelante. Ahorita también les comento a mudito, existen varios tipos de activos, varios tipos de pasivos, varios tipos de capital, o varios rubros que conforman el capital contable. Y lo más importante de esto es entender que todos los activos son cuentas de naturaleza deudora, es decir, son de nosotros, y cuando tenemos pasivos y capital son de naturaleza acreedora, es decir, que es una obligación para con terceros, ¿ok? Eso es lo más relevante del curso del día de hoy. La actividad como tal, nosotros ahí ya les puse exactamente qué es lo que hay que incorporar en la actividad de esta semana, y la próxima semana ya veríamos, ahora sí empezaríamos a detallar cada una de las cuentas que integran los activos, para qué sirven, qué representan, sobre todo cuándo se cargan, cuándo se abonan, y vamos a empezar a ver un poquito el tema de la regla de la partida doble, que no es otra cosa, así adelantando un poquito, que una regla muy sencilla, que a todo cargo le corresponde un abono, y esos cargos y abonos se registran en la contabilidad o en la información financiera con el nombre de asientos contables. ¿Qué es un asiento contable? El registro de una operación financiera. Una venta, una compra, un pago de un servicio, el pago de la nómina, etcétera, etcétera. Eso es contabilidad, y esas operaciones financieras se registran a través de los asientos de diario con la regla de la partida doble. Y reitero, más adelante vamos a ir viendo cómo se afectan estas cuentas conforme se haga el aumento y las disminuciones de las mismas. ¿Alguien tenga alguna duda para llegar por terminar la clase del día de hoy? Sí, Anet, adelante. Sí, ahí viene es con el formato APA, digo, la forma de evaluar es muy sencilla, nomás lo que necesito es un mapa conceptual con todos los conceptos, valga la redundancia, que conforman esto. O sea, nada más entender qué es el activo, qué es el pasivo y qué es el capital contable. ¿Alguien más? Belén, adelante. Yo, bueno, en el capítulo veo que dice también capital contribuido y capital ganado. ¿Esos también los vamos a incluir en el mapa o digo porque no los vi en la diapositiva? Sí, lo puede. Sí, sí, de hecho sí lo puse en la diapositiva, pero yo creo que es cuando no se vio, pero no se preocupe, sí los puede poner. Aquí nada más lo que quiero es que cada uno de ustedes conozcan los principales tipos de capital que existen, qué es el activo y qué es el pasivo. Ahorita es una actividad relativamente muy sencilla, ya cuando veamos las otras ahí sí les voy a pedir que me desglosen más a detalle cada uno de los puntos, ¿va? Ok, gracias, profe. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, Gladys. En sí el trabajo, entonces, perdón, en sí nada más lo que es de el método APA viene siendo nada más la referencia donde se citó la información, ¿no? O tiene que Es ser. correcto. Ok. No es correcto, así como como que lo dijo textualmente. prácticamente la biografía y todo eso. Exactamente, la biografía, la referencia del libro de contabilidad, así
textualmente. Ok, muy bien. Gracias, profe. Muy bien. Bueno, si ya no hay más dudas, les agradezco mucho su participación el día de hoy. El tema de la contabilidad, como ya lo mencionamos, es un tema un poquito extenso y quiero enfocarlo un poquito más a la parte de que les vaya a servir a ustedes en su ámbito laboral. Y en la próxima clase ya vamos a ir desglosando cada una de las cuentas de activo, pasivo y capital, cómo se clasifican, qué representan, cuál es su movimiento y cómo se registran dentro de la contabilidad. Les agradezco mucho su atención. Nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche. Les encargo mucho la tarea que es para esta semana. Es importante, aquí ya se los comenté la clase pasada, que no se les vaya a quedar la tarea en borrador, es decir, hay que darle 2 veces clic. Si se llegase a quedar en borrador, háganmelo saber para darles una extensión. Les comento esto porque muchas veces se dan cuenta ya hasta el último día que se quedó en borrador. Si se llega a quedar en borrador y todavía está la tarea en curso, no hay problema, le pueden dar todo enviar porque todavía no tiene la restricción de que yo les tenga que dar dicha extensión, ¿ok? Que tengan muy buena noche y nos vemos la próxima semana. Igualmente, profe, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Gracias. Buenas noches, Bye. muchas gracias. Buenas noches.